Buenas tardes, nosotros somos parte del grupo 8 que vamos a llevar adelante el tema de sistema penal, eficacias e ineficacias y su impacto sociocultural. Sí, vamos a ver a lo largo de la tesina que se encuentra subida al aula virtual, que empezaremos desarrollando las problemáticas de todo este sistema penal, haciendo una analogía con un engranaje donde cada una de sus tuercas, como ser la sobrepoblación carcelaria, la pena de muerte, la edad de inimputabilidad, las dependencias judiciales y cómo el sistema judicial intenta ayornarse a las nuevas características de la modernidad. ¿Sí? Vamos a hacer una conclusión de ver las eficacias e ineficacias de todo este sistema. Para ello, primero hay que analizar qué tipo de sistema hay en la Argentina. Tenemos que ver que existen dos tipos de sistemas, el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio. ¿Sí? Cada uno de estos tiene diferentes características. El sistema inquisitivo, primordialmente, se caracterizaba por ser escrito, por ser reservado, por ser secreto, y porque la excepción en el sistema inquisitivo es la libertad, o la libertad con medidas sustitutivas. Esto quiere decir que la regla es la prisión preventiva o la prisión provisional, y la libertad es la excepción, pero siempre con una forma alternativa, es decir, una prisión domiciliaria, por ejemplo. Este sistema, ¿sí?, vulneraba las garantías del imputado. Esto quiere decir que la persona que hacía la instrucción era la misma persona que juzgaba el proceso. Es decir, el instructor hacía la recolección de pruebas, ¿sí? Inaudita parte porque, al ser secreto, la defensa no podía interponer amparos o recursos contra las medidas que era tomada por el instructor. Y después el instructor hacía la elevación a juicio y juzgaba el mismo procedimiento que él llevó adelante, vulnerando así las garantías del imputado. Como contracara a esto surge el sistema acusatorio. El sistema acusatorio se caracterizaba por la celeridad procesal, por la oralidad y porque quita en cabeza del instructor el tema de juzgar, sino que pone a un tercero imparcial, que es el juez, en la juzgación de este procedimiento. Entonces el instructor va a hacer la recolección de pruebas y cuando sea una prueba gravosa o importante le va a correr traslado a la defensa, que va a interponer los amparos que requiera su defendido, mientras que el juez es el tercero imparcial que tiene que juzgar el procedimiento y oportunamente dictar una sentencia condenatoria o no, si es un juez unipersonal o un tribunal colegiado. ¿Sí? Entonces, la Argentina va a tomar características de ambos sistemas, ¿sí? Va a unificar los dos en un sistema acusatorio mixto, ¿sí?, donde va a tomar la oralidad y la designación de audiencias, preliminares y demás, pero va a dejar en cabeza de la instrucción, va a dejar la instrucción en cabeza del fiscal, quien va a investigar, ¿sí?, para oportunamente en la etapa de juicio hacer caso a la oralidad, ¿sí?, siempre con este tercero imparcial que va a ser el juez o el tribunal colegiado. Entonces, a lo largo de la tesina vamos a desarrollar que es eficaz este sistema porque garantiza las garantías constitucionales del imputado, ¿sí?, y al ser escrito y público también garantiza el acceso a la justicia de cada una de las personas. Pero vamos a ver si la sociedad comparte este criterio con nosotros. Hola, soy Nicolás Lerín. Voy a hablar sobre la teoría de la pena, incidencia de los medios de comunicación en la sociedad argentina con respecto al sistema penal, y también voy a hablar sobre la pena de muerte en el derecho comparado, su eficacia o ineficacia. Bueno, con respecto a la teoría de la pena nos pareció interesante hablar de este tema debido a que gran parte de la sociedad argentina considera que el sistema penal funciona, es eficiente solo cuando éste castiga. En contraposición, el sistema penal falla cuando éste no logra una condena. Esto resulta evidente a raíz de diferentes entrevistas que hemos realizado a personas para esta tesina y del estudio de blogs de opiniones presentes en Internet. Los diferentes argumentos que dan los miembros de la comunidad para justificar que el castigar está bien se pueden explicar a raíz de dos teorías académicas. Una de las teorías es la teoría retribucionista y la otra teoría es la teoría utilitarista. La teoría retribucionista va a buscar la justificación moral del castigo, en que castigar está bien cuando se retribuye un mal por otro mal. Es decir, que una persona que comete una ofensa intencionalmente, eso es razón suficiente para que se le administre un castigo. En cambio, la teoría utilitarista lo que va a decir es que el castigo debe ser útil para que no vuelva a cometerse el mismo delito. Bueno, con respecto al impacto social de los medios de comunicación, vamos a encontrar que los mismos generan un descontento social con el sistema penal debido a que realizan críticas en materias donde en verdad el sistema es eficiente. Por ejemplo, en la nota periodística que nosotros citamos en nuestra tesina, vamos a encontrar un grupo de comunicadores sociales
que van a mostrar un video. En el video se puede observar un conductor de un vehículo que pasa un semáforo en rojo, embiste contra 3 peatones, produciendo su muerte. Y en todo momento los periodistas, y en reiteradas oportunidades, no dejan de decir que no hay justicia, que hay un Estado ausente, que dónde está la justicia, que sí hay que hacer una marcha para que haya justicia. Y en realidad esto es un dato erróneo, porque desde el mismo momento que la persona embiste a los 3 peatones, interviene la policía, se realizan todos los procedimientos correspondientes, el test de alcoholemia, uno de ellos, también interviene un fiscal, un juez, se arma una causa, es decir, no estaban brindando los datos como correspondía, no estaban tangiversando los hechos. Es decir, lo que buscamos demostrar con esto no es que el sistema penal no tiene deficiencias, de hecho las tiene y mis compañeros más adelante van a hablar de ellas, sino lo que buscamos demostrar es que muchas veces en los canales de televisión, en las radios, en las revistas, lo que realmente critican no es una deficiencia, y eso genera desinformación. También lo podemos encontrar cuando el periodista compara al hecho del conductor haber arrollado 3 personas produciendo su muerte, que es lo mismo que si fuera un asesino, o que es lo mismo que agarrar un arma y salir a matar, lo cual no es correcto porque no es lo mismo. En conclusión, muchas de las críticas que la sociedad tiene hacia el sistema penal y la administración de justicia no son las verdaderas críticas que deberían hacerse. Y esto es producto del impacto que generan los medios en la comunidad. Con respecto a la pena de muerte, nosotros tomamos como ejemplo a Estados Unidos, es uno de los países que tiene pena de muerte y está en el continente americano. En la tesina adjuntamos una imagen donde se muestran los estados que poseen pena capital y cuáles no, y también conseguimos de una página gubernamental que contiene todas las estadísticas y los datos de las correccionales, la cantidad de delitos por año. Lo que pudimos observar y lo que buscamos tratar de desmentir es que muchas veces lo que se piensa es que con penas más severas o más duras va a bajar o va a disminuir el delito, lo cual a raíz de esos datos que conseguimos pudimos refutarlo, debido a que en Estados Unidos, desde que se impuso la pena de muerte en los estados, la cantidad de delitos fue aumentando, disminuyendo, pero que no guardaba relación con la pena en sí, sino que guardaba más bien una relación con la situación económica del país. Mi nombre es Georgina Galeri y voy a hablar de algunas de las ineficiencias del sistema penal. Como todos sabemos, uno de ellos es la mala aplicación del instituto de la prisión preventiva. Si bien el fallo plenario de Díaz Besone establece que este instituto se deberá utilizar como una excepción, sabemos que en la práctica ocurre todo lo contrario. Hay una nota periodística del 2016 en la cárcel de Devoto que establece que de 1.700 individuos, el 83% de los mismos estaba sin condena. Por lo tanto, podemos ver el abuso que hay de este instituto y de que resulta mucho más sencillo colocar a personas dentro de las prisiones en vez de darle el tratamiento que merece cada uno de ellos. Además, creemos que, además de violar un montón de garantías constitucionales, como lo es el principio de inocencia, que establece que el individuo se presume inocente hasta que haya una sentencia condenatoria firme que establezca lo contrario, se está sometiendo a una persona a vivir en las condiciones inhumanas con las que conviven hoy en día en las prisiones, sin tener una función claramente efectiva, porque por los valores de reincidencia sabemos que la función hoy en día no está cumpliendo su lugar. Por lo tanto, creemos que toda pena privativa de la libertad deberá ser utilizada como última instancia, ya que genera muchas consecuencias psíquicas y hasta físicas que pueden llegar a ocurrir allí dentro a la persona privada de su libertad, y que en vez de ser centros de rehabilitación, hoy en día solo crean consecuencias negativas en la condición moral del imputado. Otra de las ineficiencias, como sabemos, es que puede ser también consecuencia de esto es la superpoblación. Bueno, como mencioné, el tema de la reincidencia. Por lo tanto, notamos que en general hay muchas ineficiencias en el sistema penal que terminan por colocar al individuo en las prisiones, alejándonos del resto de la sociedad, sin darle el tratamiento que merece cada uno de ellos,
y apartándolo, por lo tanto siempre los valores de reincidencia van a ser elevados, porque no se le está dando el tratamiento indicado a cada uno de ellos. Además de que muchos de ellos violan los derechos fundamentales establecidos por la Convención de los Derechos del Niño, se terminan convirtiendo en verdaderas escuelas del delito. 25% de menores tienen más de 10 causas penales y algunos de ellos son demorados más de 30 veces. Por lo tanto, podemos ver que claramente no hay una función eficiente hoy en día. Algunas de las causas que llevan a los menores a delinquir son la droga, la violencia familiar, ya que si un individuo se cría en un entorno familiar donde hay maltrato, abuso, violencia, esto genera un problema en el desarrollo de la personalidad del individuo, creando así una conducta delictiva. Y otra de esas causas puede ser la falta de educación. Por lo tanto, creemos que hay que tratar en cuestión estas causas, hay que tocar el tema de fondo para poder resolver de una vez el tema. Hola, mi nombre es Elba Isabel Quiroz y voy a hablar de dependencias judiciales en materia penal en la República Argentina. Como bien sabemos, la sociedad es dinámica y por lo tanto, con el correr del tiempo, produce cambios. Y desde el Poder Judicial, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público Fiscal y las Fiscalías Distritales trabajan en conjunto para lograr una correcta administración de justicia. Y de ese modo, todos los habitantes del país puedan tener acceso a ella tal como lo establece la Constitución Nacional. Lo cierto es que con el paso del tiempo la justicia se encontró envuelta en distintos problemas, producto de la lentitud de las causas judiciales que se hallaban pendientes de resolución, lo que generó un atraso en el sistema penal y una sobrepoblación carcelaria con detenidos que se hallaban privados de su libertad y en su mayoría sin condena firme. A partir del fallo Berbisky Horacio sobre habeas corpus que hemos mencionado en la tesina, se pone en evidencia la decadencia del sistema penal, lo que produce que la legislación se adecúe y mejore en materia de previsión preventiva y excarcelaciones. Aunque esto produjo una mejora en la disminución de personas privadas de su libertad, a lo largo del tiempo nos damos cuenta que no fue muy significativo. En cuanto a lo institucional, el Ministerio Público Fiscal tiene el deber de facilitar el acceso a la justicia, en enlace con los fiscales y su especialización en distintas áreas. Esto es para lograr la eficacia en todas sus dependencias. Por ello, se crean las fiscalías especializadas como la de género, abusos sexuales, estafas, narcocriminalidad, trata, y una de las últimas es la de COVID-19, y hay muchas fiscalías especializadas más. Todas estas fueron creadas con el fin de adaptarse a la modernidad y dar atención a los nuevos delitos. Bueno, y para ir finalizando, no queríamos dejar de contarles que realizamos una encuesta para poder conocer cuál era la opinión de la gente con respecto al sistema. Y en esa encuesta se le realizaron a todas las personas 3 preguntas, ¿sí? La primera pregunta constaba de si consideraban eficiente o ineficiente el sistema penal, y la respuesta que obtuvimos con mayoría de votos fue la que consideraban ineficiente al sistema penal, respuesta que no nos asombró demasiado por el análisis que ya habíamos hecho de la exposición sobre el tema en los medios de comunicación. Son varios los titulares que adjuntamos en la tesina, donde podemos ver una necesidad de mejora, una necesidad de reforma de este sistema que la sociedad estaba demandando. A aquellas personas que tildaron a el sistema de ineficiente se les realizó una segunda pregunta, en donde se les preguntó cuáles eran las 3 principales causas a las que le atribuían esta ineficiencia. Hicimos un listado con toda la enumeración que realizaron las personas encuestadas y las agrupamos por tema, cuáles referían al mismo tema. Obtuvimos varias respuestas, pero los 7 temas principales que se trataron tuvieron que ver con la lentitud del proceso, la burocracia que se encontraba inmersa en este proceso penal. Otras tuvieron que ver con la reincidencia, con la situación de las cárceles hoy en día, preocupante, también en un contexto actual de pandemia mundial. Otro de los temas tenía que ver con las leyes, muchos las tildaron de ineficientes, de que no se actualizaron con el tiempo, otras, y en su mayoría refirieron a este tema puntual, a que las consideraban con penas cortas, con penas leves, ¿sí?, para los delitos.
Muchos otros refirieron a la corrupción dentro del sistema judicial y en concreto a la corrupción que le atribuyen a los jueces del Poder Judicial, y otros refirieron a una falta de recursos en las dependencias judiciales y también la capacidad de los funcionarios que hoy en día ejercen la administración de justicia. Estas fueron las respuestas más obtenidas y las causas a las que la gente le atribuye la ineficacia de nuestro sistema. Y entonces le preguntamos a estas mismas personas a quién le atribuían la responsabilidad de que hoy el sistema sea ineficiente. El Poder Judicial fue el poder más votado como culpable de esta situación. Le siguió el Poder Legislativo, luego el Poder Ejecutivo, luego las fuerzas policiales y por último el menos votado fue el Ministerio Público. Dentro de las opciones, además de las ya dichas, estaba la posibilidad de seleccionar la opción otros y poder aclarar por qué se elegía esta opción. Hubo 3 personas de las encuestadas que seleccionaron esta respuesta y ellas manifestaron que en realidad no habían elegido las opciones anteriores porque consideraban que la ineficacia se debía al conjunto de todos ellos, ¿sí? Bueno, de todo lo encuestado y lo analizado en la tesina, como grupo hemos llegado a la conclusión de que hay un sistema que hoy requiere mejoras, que la sociedad las solicita. Como grupo consideramos que el sistema penal elegido por Argentina es el correcto, es aquel que garantiza los principios constitucionales y por eso estamos de acuerdo con un sistema acusatorio mixto. Sin embargo, las falencias las encontramos en la práctica, en el diario. Creemos que hay que realizar mejoras en todos los aspectos que ya hemos mencionado, pero mejoras que tengan que ver con un estudio del todo del sistema, con un estudio de la situación actual de las cárceles, de la situación actual de los menores que los llevan a delinquir, y no tienen que ser decisiones que se tomen a la ligera o por un impulso que tenga que ver con la sociedad enojada por un caso concreto, sino con un análisis más profundo que requiere tener en cuenta la situación argentina y además la situación del derecho comparado para las medidas que se van a tomar y que ya se tomaron en otros lugares del mundo. Es importante entender que la sociedad requiere una solución, pero una solución que tiene que tener un estudio completo y no simplemente una medida que al político que la tome o a la persona que decida realizar la reforma le lleve rédito en cuanto al apoyo social, sino que realmente mejore el sistema y la calidad que tenga quien acceda a la justicia y quien necesite de ella como víctima o para poder resociabilizarse en la sociedad. No queríamos dejar de mencionar la situación actual en contraste con el sistema penal en cuanto a una crisis mundial por el coronavirus y una pandemia que azota a todos los países del mundo. Y en este aspecto y en el análisis del impacto social que tiene las medidas que se toman dentro del sistema penal, creemos que la prisión domiciliaria otorgada a muchas personas que están privadas de su libertad y que tienen un riesgo en su salud por estarlo y justamente porque son factor de riesgo dentro de la clasificación que da la Organización Mundial de la Salud con respecto a esta pandemia. Y creemos que la sociedad realiza sus críticas no para que no se proteja la salud de estas personas que se encuentran privadas de su libertad, sino porque realmente hoy no se cuenta quizás con la seguridad necesaria como para controlar a aquellas personas que se encuentran cumpliendo un arresto domiciliario, ¿sí? El mismo procurador bonaerense ha dicho que lo preocupante era que no se contaban con los medios para poder controlar que se cumpla acorde a la ley estas prisiones domiciliarias. Y creemos que también en esto es un llamado de atención para el sistema, una solicitud de respuesta para que se pueda cumplir con la manda constitucional y proteger la salud de aquellas personas privadas de su libertad y a la vez la seguridad de la sociedad toda. Eso es todo lo que quisimos exponer en este video y bueno, esperamos que lean la tesina y luego seguir conversando por la plataforma con la que hoy contamos. Muchas gracias.